Era el verano de 2010. Yo tenía 22 años por entonces, un joven imprudente con una falsa sensación de control sobre la vida. Acababa de graduarme en ingeniería civil en una universidad estatal, un logro que me llenaba de orgullo pero también de incertidumbre. Mis compañeros de clase ya estaban aceptando ofertas de trabajo en firmas prestigiosas o mudándose a ciudades grandes como Toronto o Vancouver. Yo, en cambio, no estaba listo para sentarme detrás de un escritorio. Había pasado los últimos veranos trabajando en proyectos de construcción al aire libre, sudando bajo el sol implacable mientras mezclaba cemento o clavaba vigas en estructuras que se elevarían hacia el cielo. La idea de encerrarme en una oficina, rodeado de luces fluorescentes y el zumbido constante de computadoras, me asfixiaba como una camisa demasiado ajustada. En lugar de buscar un empleo estable, decidí unirme a un equipo de rescate voluntario en las montañas de Columbia Británica. Era un trabajo agotador, peligroso, y no pagaba nada, pero me hacía sentir vivo. Me gustaba pensar que estaba marcando una diferencia, aunque a veces me preguntaba si solo estaba huyendo de la vida adulta, posponiendo las decisiones que todos los demás parecían tomar con facilidad. Los meses de invierno habían sido duros, un interminable desfile de días grises y noches heladas. La mayoría de mis amigos se habían dispersado tras la graduación, dejando atrás ecos de risas y promesas de mantener el contacto que se desvanecían como humo. Las noches largas y frías en mi pequeño apartamento en las afueras de Calgary se sentían cada vez más solitarias, con el viento aullando contra las ventanas como un lamento constante. Pasaba horas revisando mapas topográficos, planificando rutas de senderismo para el verano, trazando líneas imaginarias a través de picos nevados y valles ocultos. O simplemente mirando por la ventana mientras la nieve cubría el mundo exterior en un manto blanco e implacable. Vi a mi mejor amiga, Megan, durante las vacaciones de primavera, cuando regresó de Vancouver para visitar a su familia. Nos reunimos en un café local, un lugar acogedor con mesas de madera rayada y el aroma persistente de café tostado. Mientras tomábamos un café tibio que sabía más a jarabe que a bebida, ella debió notar el cansancio en mis ojos, las ojeras que delataban noches de insomnio y pensamientos revueltos. «Te propongo algo, Ryan», me dijo, inclinándose sobre la mesa con esa chispa en sus ojos que siempre significaba problemas. Una mezcla de aventura y travesura que me había metido en más de un problema a lo largo de los años. El próximo verano, invitaré a Laura y a Eisen y haremos un viaje de acampada en las rocosas canadienses. Solo nosotros cuatro, como en los viejos tiempos. En ese momento, la idea me llenó de euforia, como si el mundo entero se iluminara con colores vibrantes. Por un instante, olvidé el frío que se colaba por las grietas de mi apartamento, la soledad, y la presión de decidir qué hacer con mi vida, esa nube negra que flotaba sobre mi cabeza. La perspectiva de un verano en las montañas con mis mejores amigos era exactamente lo que necesitaba, un bálsamo para el alma cansada. Ojalá pudiera borrar ese entusiasmo. Tal vez lo que sucedió después no dolería tanto si no hubiera volado tan alto, si no me hubiera permitido soñar con días perfectos y noches estrelladas sin prever la oscuridad que acechaba. Laura y Eisen eran amigos nuestros desde la secundaria. Los conocí en nuestro primer año, cuando los cuatro terminamos en la misma clase de ciencias, un aula llena de pupitres desvencijados y el olor a formaldehído de los experimentos fallidos. Megan y yo éramos inseparables desde la primaria, cuando nos unió un proyecto de ciencias fallido que involucró un volcán de bicarbonato que explotó en el gimnasio, cubriendo a todos con una lluvia de espuma blanca y risas incontrolables. Laura y Eisen, por otro lado, se unieron a nuestro círculo más tarde, pero pronto se convirtieron en parte esencial de él, como piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Megan y yo solíamos apostar sobre cuánto tardarían en hacerse pareja, convencidos de que su química era obvia, esa forma en que se miraban como si el resto del mundo desapareciera. Perdimos la apuesta, esperaron hasta el segundo año de universidad para confesar sus sentimientos, y cuando lo hicieron, fue como si el universo finalmente hubiera alineado las piezas correctas. Un momento de pura magia que celebramos con una fiesta improvisada en el dormitorio. Aunque conocía a Megan desde siempre, Laura y Eisen eran igual de importantes para mí.
Los cuatro habíamos acampado juntos en el verano de 2002, con los padres de Isen como chaperones, un viaje lleno de torpezas juveniles y descubrimientos. Ese viaje fue legendario para nosotros, noches contando estrellas, días explorando senderos ocultos, y un incidente con un mapache que robó nuestra comida y nos dejó riendo hasta el amanecer. Todavía tengo una foto de esa época en mi escritorio, se ve claramente a Isen mirando a Laura con esa expresión de cachorro enamorado, mientras Megan y yo nos reíamos a sus espaldas, capturando la inocencia de esos días. Le tomamos el pelo por años, recordando cada detalle como un tesoro compartido. Algunos días, cuando la tristeza me golpea como una ola inesperada, giro esa foto hacia mí mientras escribo. Es un recordatorio de tiempos más simples, cuando la vida parecía una aventura sin fin, llena de posibilidades infinitas y sin el peso de las pérdidas que vendrían después. A medida que se acercaba el verano, la emoción crecía como una marea imparable. Pasamos semanas planeando el viaje, enviándonos mensajes en un grupo que Laura insistió en llamar Los Cuatro Fantásticos, un nombre que nos hacía reír cada vez que sonaba una notificación. Compramos tiendas de campaña nuevas, con tela resistente al agua y postes que prometían montarse en minutos, equipo de senderismo de segunda mano, botas desgastadas pero confiables y mochilas con compartimentos para todo. Y una nevera portátil para nuestras bebidas no tan legales, cortesía de un primo mayor de Isen que trabajaba en una licorería y nos surtió con una selección variada de cervezas y licores. El resto del equipo lo tomamos prestado de la familia de Isen, quienes eran unos fanáticos del aire libre, con un garaje lleno de kayaks, cañas de pescar y linternas que habían visto innumerables aventuras. Laura, como siempre, tomó las riendas de la planificación. Odiaba la improvisación tanto como el resto de nosotros la adorábamos, esa forma en que prefería tener todo bajo control para evitar sorpresas desagradables. Imprimió mapas detallados, con rutas marcadas en rojo y anotaciones sobre puntos de interés, creó una lista de verificación para cada día, desde el desayuno hasta la hora de dormir. E incluso investigó las regulaciones locales para asegurarse de que nuestro campamento fuera legal, revisando sitios web gubernamentales y foros de excursionistas. Cuando Megan llegó a recogerme en su viejo Jeep Wrangler de 1998, con el motor rugiendo como si estuviera a punto de rendirse en cualquier momento, Laura ya tenía el itinerario clavado en el salpicadero, un documento laminado que parecía un plan de batalla. Lancé mi equipo y mochila al maletero antes de subir al asiento del copiloto, sintiendo el familiar olor a cuero gastado y aventura que emanaba del Jeep. En cuanto me senté, Megan se inclinó y me dio un abrazo que casi me saca el aire, con su perfume a vainilla mezclándose con el aroma del bosque que nos esperaba. «¡Ey, ahí está el héroe!», gritó Isen desde el asiento trasero, palmeando mi hombro con su mano enorme, esa fuerza que siempre me recordaba sus días en el equipo de rugby de la universidad. «¡Qué alegría verte!», sonrió Laura, sosteniendo la otra mano de Isen con una ternura que hacía que el mundo pareciera un poco más cálido. «¿Cómo has estado?». «No me quejo», respondí, acomodándome en el asiento mientras el jeep se ponía en marcha con un traqueteo. «Tuve mi primer rescate en avalancha la semana pasada. Fue intenso. Una familia quedó atrapada en una pendiente cerca de Banff. Por suerte, todos salieron ilesos antes de que llegáramos. Y sí, rescatamos al perro de la familia. Nunca vi a un labrador tan enfadado, ladrando como si nos culpara por el retraso». «Eso es impresionante, Ryan», dijo Isen, sacudiendo la cabeza con una mezcla de admiración y preocupación. «Suenas demasiado entusiasmado hablando de desastres». Megan me miró de reojo, asintiendo en acuerdo mientras maniobraba el jeep por la autopista, esquivando camiones y curvas con la facilidad de alguien que había conducido esas carreteras 1000 veces. «Sí, lo sé», dije, rascándome la nuca, un hábito nervioso que nunca he podido quitarme, como si rascarme pudiera alejar las dudas. «Es solo que, no sé, siento que estoy haciendo algo que importa, algo más allá de dibujar planos en una pantalla. Solo prométenos que no harás locuras y te arrojarás al peligro», añadió Laura, con ese tono maternal que siempre usaba cuando estaba preocupada, una voz que había calmado innumerables crisis en nuestra amistad. «Quiero que este viaje sea anual, y no será lo mismo sin tu torpe trasero». Sonreí,
sintiendo un calor en el pecho que disipaba el frío residual del invierno. Lo prometo. Bien, interrumpió Megan, tamborileando los dedos en el volante al ritmo de una canción antigua en la radio. Ahora, ¿me dices por dónde vamos? El resto del trayecto de 5 horas fue una explosión de risas y recuerdos, un tapiz tejido con anécdotas que nos unían como hilos invisibles. Hablamos de todo, las clases que odiamos en la universidad, como esa de cálculo avanzado que nos tuvo despiertos noches enteras, los trabajos temporales que Isen había abandonado. Desde mesero en un restaurante caótico hasta ayudante en una ferretería donde rompió más herramientas de las que vendió, los planes de Laura para estudiar un posgrado en biología, soñando con investigar ecosistemas marinos y descubrir especies nuevas, y las historias de Megan sobre su trabajo como fotógrafa freelance. Capturando momentos efímeros en bodas, paisajes y retratos que contaban historias sin palabras. Paramos una vez en una gasolinera remota para estirar las piernas y comprar snacks, riendo mientras Isen intentaba equilibrar una pila de bolsas de papas en sus brazos. Isen, fiel a su naturaleza, aprovechó la nevera a su alcance y ya iba por su segunda cerveza cuando llegamos al estacionamiento del campamento, con el alcohol dándole un brillo juguetón a sus ojos. Laura frunció el ceño cuando él tropezó al bajar del jeep, pero no dijo nada, optando por una mirada de reproche que él ignoró con una sonrisa. El resto lo seguimos, cruzando el estacionamiento de grava hacia el bosque, con nuestras mochilas rebotando en la espalda y el crujido de las hojas bajo nuestros pies anunciando nuestra llegada. Hay que reconocerlo, Laura eligió un sitio espectacular, un paraíso oculto que parecía sacado de un sueño. Los árboles eran altos, pinos y abetos que se alzaban como guardianes silenciosos, con sus troncos cubiertos de musgo verde y corteza rugosa que invitaba a tocarla. Pero no tan espesos como para bloquear el sol o dificultar las caminatas, permitiendo que rayos de luz dorada se filtraran como cascadas luminosas. La luz se filtraba entre las ramas, creando un mosaico de sombras y destellos en el suelo, un baile hipnótico que hacía que el lugar pareciera vivo. Era una mezcla perfecta de sombra y espacio abierto, ideal para lanzar un disco volador o simplemente relajarse en una hamaca improvisada. Ya veía varios lugares perfectos para armar las tiendas, con terreno plano y suave cubierto de agujas de pino que amortiguaban cada paso como una alfombra natural. Y luego estaba el lago Evergreen, el corazón palpitante de ese rincón olvidado. El agua llegaba a la orilla a unos 15 metros de donde planeábamos acampar, lamiendo suavemente la tierra con un ritmo hipnótico. Un muelle antiguo, con tablas desgastadas por el tiempo y cubiertas de algas secas, se extendía unos 10 metros hacia el lago. La superficie del agua estaba tranquila, pero con un leve movimiento que disipaba cualquier temor a aguas estancadas, pequeñas ondas que capturaban la luz como joyas. El reflejo de las montañas circundantes en el lago era tan claro que parecía un cuadro pintado por un artista divino, con picos nevados y cielos azules duplicados en el espejo acuoso. Me detuve un momento, absorbiendo la vista, mientras una brisa fresca me rozaba la piel, llevando consigo el aroma a pino fresco y tierra húmeda. «Demonios, sí», celebró Isen, dejando caer su mochila con un ruido sordo que rompió el silencio reverente. «Esto va a ser épico. Cariño, eres increíble». Laura resopló, pero no pudo ocultar su sonrisa, una curva sutil en sus labios que delataba su satisfacción. Sus mejillas se sonrojaron un poco, algo raro en ella, que siempre mantenía la compostura como una armadura impenetrable. «Sí, Laura, es perfecto», añadió Megan, quitándose las gafas de sol para mirar el paisaje con ojos entrecerrados contra el sol. «¿Cómo lo encontraste?» «Google Maps», respondió Laura con orgullo, ajustándose la coleta con un gesto rápido y eficiente. «Pasé horas buscando sitios remotos pero accesibles, ampliando mapas satelitales y leyendo reseñas de excursionistas. Este parecía un gran lugar para acampar. El pueblo más cercano está a solo 3 kilómetros por si necesitamos algo», dijo, lanzando una mirada a Isen, quien tenía fama de olvidar cosas esenciales como repelente de insectos o baterías extras. «Además, no encontré nada en línea sobre gente acampando aquí, así que supuse que lo tendríamos para nosotros solos. Ni un solo comentario en foros o redes sociales, como si el lugar estuviera esperando por nosotros».
Pues parece que acertaste, intervine, mirando a mi alrededor con una mezcla de admiración y una punzada inexplicable de inquietud. No veo otros campamentos. De hecho, parece que nadie ha estado aquí en mucho tiempo. Había algo en la quietud del lugar que me incomodaba ligeramente, un silencio demasiado profundo, como si el bosque estuviera escuchando, pero lo atribuye al cansancio del viaje y al cambio abrupto de la ciudad al bosque. Apurémonos a armar las tiendas para empezar a beber, dijo Isen, borrando la sonrisa de Laura de un plumazo con su entusiasmo desbordante. Ella puso los ojos en blanco, pero ya estaba sacando su lista de verificación para asegurarse de que todo estuviera en orden, marcando casillas con un bolígrafo que siempre llevaba en el bolsillo. Una vez instalados, la diversión empezó de verdad. Armamos las tiendas en un círculo, con el espacio central reservado para una fogata, un ritual que Laura supervisó con precisión militar para evitar riesgos. Las bebidas fluían libremente, cervezas frías que condensaban gotas en nuestras manos, los peces picaban en el lago, con Isen enganchando uno tras otro y presumiendo de su técnica secreta que consistía en suerte pura. Isen se lo pasó en grande lanzando un balón de rugby que había traído, correteando por el claro con la energía de un niño. Se había lesionado la rodilla en su último año de universidad, jugando en un equipo amateur, un esguince que lo había dejado cojeando por meses, y se notaba cuánto disfrutaba correr de nuevo sin dolor, con sus gritos de victoria resonando entre los árboles. Cada vez que atrapaba el balón, gritaba como si hubiera ganado un campeonato, y Laura no podía evitar reírse, aunque intentara parecer exasperada, cruzando los brazos con fingida indignación. Megan y Laura estaban armando un círculo de piedras para la fogata, siguiendo las instrucciones precisas de Laura para que fuera seguro y estéticamente agradable, midiendo distancias y alineando rocas como si fuera una obra de arte. Cuando Megan colocó la última piedra a su gusto, se quitó la camiseta con un movimiento rápido, revelando el top de bikini debajo, con su piel bronceada por horas al sol. Antes de que pudiera reaccionar, el resto de su ropa estaba en la tienda y corría hacia el muelle, con el cabello suelto ondeando tras ella como una bandera de libertad. ¡Bomba!, gritó al saltar al agua con un chapoteo enorme que resonó en el silencio del bosque, enviando ondas que perturbaban el reflejo perfecto del lago. Reímos como niños y nos quitamos la ropa hasta quedar en trajes de baño, saltando uno por uno al lago con gritos y salpicaduras. El agua estaba fría, un shock inicial que erizaba la piel, pero se sentía genial contra mi piel al romper la superficie, lavando el polvo del viaje. Nadé hacia Megan, quien me sonrió con esa sonrisa suya que siempre me hacía sentir que todo iba a estar bien, un faro en medio de cualquier tormenta. «Vamos, Ryan». Nadamos un poco más adentro. Mira, no soy perfecto. Aunque nunca arriesgaría nuestra amistad, tenía sentimientos por Megan en esa época, un secreto enterrado profundo que surgía en momentos como este. No era algo que admitiera en voz alta, ni siquiera a mí mismo, pero cada vez que ella me miraba con esa chispa en los ojos, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de alegría y anhelo. No necesitaba mucho para convencerme de seguirla, como siempre había hecho. Pronto, la profundidad superaba donde tocábamos fondo, y Megan me retó a una carrera nadando a toda velocidad, con su risa burbujeando en el agua. Me reí, aceptando el desafío, aunque sabía que ella siempre había sido mejor nadadora, con brazadas elegantes y eficientes que la impulsaban como un delfín. Cuando miré atrás a nuestros amigos, vi a Laura y Isen salpicándose en las aguas bajas, completamente absortos el uno en el otro, y sus risas un eco distante. Megan y yo seguimos nadando, riendo y gritando, hasta que sus pies tocaron fondo de nuevo, a unos 100 metros de la orilla. «Hey, Ryan, ven a ver esto», dijo al pararse, con el agua goteando de su cabello. Efectivamente, mis pies tocaron pronto también. A mi altura completa, el agua apenas llegaba a mis rodillas, un oasis inesperado en medio del lago. «Debe ser un banco de arena», dijo, girando en círculos con una sonrisa de asombro, salpicando agua con cada movimiento. «Esto es genial. Como un secreto del lago solo para nosotros». «Sí, tienes razón. ¿Llamamos a Laura y Isen?» Megan miró hacia la orilla, donde la pareja seguía jugando en el agua, ajenos al mundo.
No, respondió, sumergiéndose de nuevo en el agua baja con un chapoteo juguetón. Es como nuestra isla privada. Hizo una pausa, mirándome con una expresión que no supe interpretar, un velo de vulnerabilidad bajo su confianza habitual. ¿O te molesta quedarte varado en una isla conmigo? ¿Por qué me molestaría?, respondí, intentando sonar casual, aunque mi corazón latía más rápido de lo normal, un tambor sordo en mis oídos. Sé lo que estás pensando. Era ciego a las señales obvias, perdido en mi propia negación. Nos quedamos allí media hora, chapoteando y hablando de todo y nada, un momento suspendido en el tiempo. Megan me contó sobre un proyecto fotográfico en el que estaba trabajando, capturando la vida silvestre en las rocosas, describiendo con pasión cómo había pasado horas acechando a un alce para una toma perfecta. Y yo le hablé de un rescate reciente donde tuve que convencer a un excursionista de que no intentara escalar una pared sin equipo, recordando el miedo en sus ojos y la adrenalina que me impulsaba. Compartimos sueños para el futuro, con ella hablando de viajes por el mundo con su cámara, yo de construir puentes que conectaran comunidades remotas. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en el agua como un incendio controlado, cuando decidimos regresar. Nadamos de vuelta a la orilla, con músculos cansados, pero espíritus elevados, donde Laura y Isen ya estaban secándose junto a la fogata que habían encendido, con las llamas crepitando y enviando chispas al cielo crepuscular. Esa noche, mientras asábamos malvaviscos y compartíamos historias alrededor del fuego, todo parecía perfecto, un idilio que no queríamos que terminara. Isen contó una anécdota ridícula sobre cómo casi lo arrestan en un festival de música por intentar liberar un globo aerostático, describiendo con gestos exagerados cómo había trepado la estructura antes de que la seguridad lo bajara, y Laura lo regañó mientras todos reíamos hasta que nos dolían los costados. Megan sacó su cámara y capturó el momento, los cuatro alrededor del fuego, con el lago brillando bajo la luz de la luna al fondo, un cuadro de amistad eterna. Pero esa foto nunca salió de su carrete. No podía soportar mirarla después, era un recordatorio demasiado doloroso. «Oye, ¿puedo hablar contigo un segundo?», me preguntó Isen en voz baja, apartándome del grupo mientras Laura y Megan discutían sobre cómo apagar la fogata correctamente, debatiendo entre agua o tierra para sofocar las brasas. «Claro», dije, dejando mi cerveza en una roca cercana, con el frío de la lata aún en mis dedos. Isen me hizo señas para alejarnos un poco, fuera del alcance de las chicas, caminando hacia la sombra de los árboles donde el fuego no llegaba. Se rascó la cabeza, visiblemente avergonzado, con su usual confianza evaporada. «Bien, ¿qué pasa?», dije. Mi idiotez dejó los condones en casa, soltó de golpe, mirando al suelo como un niño atrapado en una travesura. Intenté no reírme, pero una carcajada escapó. «Bueno, tengo un cuchillo en mi mochila», bromeé, palmeando su espalda. «No, hombre, de verdad necesito», dijo, poniéndose rojo como un tomate bajo la luz tenue. «Bueno, tengo algunos, podría darte uno». «Esperaba que al fin tuvieras el coraje de avanzar con Megan», replicó, intentando desviar el tema con una sonrisa pícara. «Eso fue un golpe bajo», respondí, dándole un golpe ligero en el hombro, sintiendo un pinchazo de verdad en sus palabras. «En fin», dijo Isen, mirando hacia el jeep estacionado en la distancia. «¿Crees que Megan me prestará el jeep para ir al pueblo?». «¿Por qué me preguntas a mí?». «Pregúntale a ella». «¿Y estás sobrio?». «Sí, estoy bien», me aseguró, enderezándose. «Me di cuenta del error al armar la tienda, así que no he bebido desde que llegamos». «¿Puedes preguntarle?». «No quiero que Laura sepa, no quiero arruinar la noche con explicaciones incómodas». Puse los ojos en blanco, pero accedí. «Veré qué puedo hacer». Megan dudó cuando le conté el plan, cruzando los brazos con una ceja arqueada, pero después de confirmar que Isen realmente estaba sobrio, haciéndole soplar en su cara para oler su aliento, accedió y le dio indicaciones al pueblo cercano, trazando un mapa rápido en una servilleta. Isen le dijo a Laura que iba por más snacks, guiñándome un ojo mientras subía al jeep. Laura lo despidió con un beso tierno, y él prometió estar de vuelta en menos de una hora, acelerando por el camino de grava con luces que se desvanecían en la noche.
Para entonces, Megan y yo estábamos bastante ebrios, riendo por tonterías mientras intentábamos jugar a las cartas bajo la luz de una linterna, con las sombras danzando en nuestras caras. Laura, siempre la responsable, se quedó junto a la fogata, asegurándonos que estaría bien esperando a Isen, avivando las llamas con un palo. Nos despedimos y nos metimos en nuestras tiendas, exhaustos pero felices, con el sonido de los grillos arrullándonos hacia el sueño. No me desperté hasta oír el grito de Megan, un sonido que cortó la noche como un cuchillo. Y Laura. Dios mío, Ryan, sal ahora. Nunca me moví tan rápido. Salí de la tienda como un rayo, tropezando con una raíz en la oscuridad, con el dolor agudo en mi pie ignorado por el pánico. Vi a Megan arrodillada en la orilla, con su silueta iluminada por la luna. Mi corazón se hundió al correr hacia ella. Pero no estaba sola. Bajo la luz de la luna, la vi arrastrando a Laura a la tierra. Y Laura no respondía. Mi entrenamiento entró en acción, la rodé de espaldas para despejar las vías respiratorias. No sentía pulso, así que empecé RCP, presionando con ritmo constante. Agua salió de su boca con la primera compresión, un chorro frío que me empapó las manos y me heló hasta los huesos. Cuando paró, empecé el boca a boca, pero Megan me detuvo, con su voz temblorosa pero decidida. Yo lo hago, tú enfócate en el corazón. Presioné su pecho, contando en silencio, 1, 2, 3, con el crujido asqueroso de las costillas de mi amiga rompiéndose bajo mis manos. Es una sensación que nunca me abandonará, un sonido que reverbera en mis pesadillas. Cada compresión era un recordatorio brutal de lo frágil que era la vida, de cómo un momento podía romperlo todo. Seguí, contando en mi cabeza, pero algo en mi interior ya sabía la verdad, una certeza fría que se filtraba como el agua del lago. Al mirarla bien a la cara, supe que Laura se había ido. Su piel estaba pálida, con el tono azul de la asfixia, un color que no pertenecía a la vibrante mujer que había sido. Sus ojos abiertos y sin enfoque eran la señal final de que mis esfuerzos eran vanos, un vacío que me devolvió la mirada. Lentamente, detuve las compresiones, y Megan hundió su rostro en mi hombro, llorando con sollozos que sacudían su cuerpo. No noté mis propias lágrimas hasta que cayeron sobre mi brazo, calientes contra la piel fría. Alcancé y cerré sus ojos, con manos temblorosas, un gesto final de respeto. «Megan, ¿qué pasó?», pregunté. «Yo, salí a orinar», respondió entre sollozos suaves, con su voz quebrada. Y la vi flotando en el agua. Estaba, boca abajo. Miré el cuerpo de nuestra amiga. Aún llevaba sus shorts deportivos y camiseta, como si no planeara entrar al agua, como si hubiera sido sorprendida. No había señales de lucha, ni marcas en su cuerpo. Era como si simplemente hubiera caminado hacia el lago y se hubiera rendido, una idea que no encajaba con la Laura que conocíamos, fuerte y determinada. Me estabilicé lo mejor posible, tragando el nudo en mi garganta. «Tenemos que llamar a la policía», dije suavemente, intentando sonar calmado. Megan asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano, y caminó hacia su tienda por su teléfono, con sus pasos inestables en la arena. Algo más me inquietaba, un detalle que se clavaba como una espina. Laura había sido nadadora competitiva en la escuela, parte del equipo que ganó medallas estatales, con tiempos que dejaban a todos atrás. Que se ahogara así no tenía sentido, no en aguas tranquilas. Pero había otra cosa. Hasta hoy, Megan no sabe que cuando la ayudé a arrastrar a Laura a la orilla, vi algo en el agua. Ojos vidriosos, como de muerto, mirándome desde la oscuridad, un brillo fugaz que me heló la sangre. Hasta que parpadearon. Desaparecieron enseguida, hundiéndose en el agua negra. En ese momento, asumí que era un pez grande o un reflejo de la luna, una ilusión nacida del pánico. Mi mente estaba demasiado nublada por el pánico para procesarlo, enfocada en la pérdida inmediata. «No hay señal», dijo Megan desde atrás, sosteniendo su teléfono con frustración, con la pantalla iluminando su rostro pálido. «Mierda. Intentaré yo». Mi teléfono tampoco tenía servicio. Revisé el de Laura, que estaba en su mochila junto a la tienda, cargado pero inútil. Nada. El silencio del bosque parecía burlarse de nosotros, un vacío opresivo.
Y Isen tiene el jeep, pensé en voz alta, golpeado por la impotencia total, la realización de que estábamos aislados. Isen, susurró Megan, con su voz quebrándose como una rama seca. Dios, ¿cómo se lo diremos? Yo se lo diré, afirmé, aunque la idea me destrozaba por dentro, un peso que me aplastaba. Lo he hecho antes. Lo que Megan no sabía era que, después de un rescate en avalancha, tuve que informar a un excursionista que su hermana no lo había logrado, viéndolo derrumbarse en la nieve. Esa fue la primera vez que vi la muerte de cerca, y el recuerdo aún me perseguía, un fantasma en mis pensamientos. Y de la nada, escuchamos una voz, ayúdenme. La voz vino con un estruendo de chapoteos frenéticos en el lago, un sonido que cortó el aire como un grito primordial. Me giré y vi a un niño luchando a unos 100 metros de la orilla, perdido en la oscuridad, con sus pequeños brazos agitándose desesperadamente. Su voz era aguda, llena de terror puro que activaba todos mis instintos de rescate. El instinto tomó control, y tiré mi teléfono al suelo. Pero antes de saltar al agua, sentí una mano en mi hombro, fría y firme. Espera, dijo Megan desde atrás, con su voz temblorosa, un susurro cargado de miedo. Suéltame, dije, e intenté zafarme, pero apretó más, con sus uñas clavándose en mi piel como anclas. Ryan. Algo no está bien. Llevábamos 17 años de amistad, y nunca me había hablado de esa manera. No solo eso, había un terror en su voz que jamás oí, un abismo de pavor. Fue suficiente para detenerme, para pausar el impulso ciego. Miré atrás, y Megan observaba al niño ahogándose, con los ojos abiertos de par en par, reflejando la luna. Mira dónde está. Volví la vista al lago y me congelé, con el mundo deteniéndose. Los chapoteos turbulentos estaban justo sobre el banco de arena. El niño se agitaba en menos de 1 metro de agua, un lugar donde podía pararse fácilmente. Mi cuerpo se heló, un frío que no venía del aire nocturno. Mis instintos gritaban peligro como si estuviera ante un oso grizzly. Observamos el lago en silencio eterno mientras el niño pedía ayuda, su voz cada vez más débil, un lamento que se desvanecía. Hasta que paró. El lago se silenció al instante, junto con cualquier vida silvestre, un vacío absoluto. Como si el bosque contuviera el aliento, esperando. Y una figura pálida empezó a emerger donde había estado el niño. Subió y subió, deteniéndose a unos 2 metros sobre el agua. Estaba inmóvil sobre la superficie, como si el agua fuera sólida. Al mirarnos, otro detalle surgió, su cabeza colgaba de lado, como si el cuello estuviera roto. Los ojos muertos nos miraban casi horizontalmente, brillando bajo la luz de la luna con un fulgor sobrenatural. El hombre emitió un chillido horrendo, un sonido que no era humano, un aullido que rasgaba el alma. Y corrió sobre el agua hacia nosotros. Mucho más rápido que cualquier persona, con la cabeza bamboleando contra su hombro. Sus movimientos eran antinaturales, como un video mal editado con cortes bruscos y erráticos. Antes de que pudiéramos reaccionar, se detuvo abruptamente donde terminaba el agua, a metros de Megan. Miró el suelo ante él, como si una barrera invisible lo detuviera, y nos fulminó con maldad en su rostro roto, una mueca de odio eterno. ¿Qué pasa? ¿Quién demonios es eso?, dijo Isen desde atrás, con su voz rompiendo el trance. La cabeza del hombre se enderezó de golpe, con un crujido que resonó en el silencio como un hueso partiéndose. Una sonrisa terrorífica de dientes podridos se extendió por su rostro, antes de retroceder un paso al agua. Isen debió ver el cuerpo de Laura, porque gritó y corrió a su lado, sacudiéndola inútilmente, con sus manos temblando. ¿Qué le hiciste?, gritó, con lágrimas surcando su rostro, girando hacia el hombre sonriente, que retrocedió otro paso y mantuvo la sonrisa, un desafío mudo. Isen, no, gritó Megan, extendiendo la mano. Pero era tarde. Isen cargó contra el asesino de su novia, con los puños apretados y la furia cegándolo. Maldito, te mataré, fue todo lo que dijo antes de ser arrastrado bajo el agua, un tirón invisible que lo sumergió en un instante. Me lancé tras él sin pensarlo. Era nuestro amigo, él habría hecho lo mismo por mí. Nadé siguiendo el rastro de burbujas lo más rápido posible, con mis brazos cortando el agua fría,
pero a los 15 metros, algo se apretó alrededor de mi tobillo y me jaló hacia el fondo negro, una fuerza implacable. Sentí un golpe abajo, como si algo pesado hubiera chocado con el lecho del lago. La luna brillaba tenuemente desde la superficie, a unos 6 metros arriba, un faro distante. Mis manos arañaron la fuerza invisible en mi tobillo, mientras mis pulmones ardían como fuego. Mi visión se nubló. Mis movimientos se ralentizaron, aunque luché mientras una sombra bloqueaba la luz de arriba. Era Megan. Me había seguido al agua tras Isen. Agarró mi brazo y tiró contra la fuerza que me hundía. Megan me sacó a la superficie. Segundos después, un chillido amortiguado salió de las burbujas abajo. Sonaba furioso, un rugido de frustración. «Nada», gritó ella, su voz cortando el agua. Hasta ese momento, no era un nadador rápido. Pero los instintos de supervivencia duplicaron mi velocidad mientras nadábamos desesperados a la orilla. Pero no éramos los únicos. Un torrente de burbujas nos perseguía. Sentí al hombre pasar nadando junto a mí justo antes de que Megan se hundiera. Sin pensarlo, me sumergí tras ella, pero esa cosa superaba a cualquier humano. Un grito reverberó en el agua con fuerza suficiente para dañar mi oído permanentemente, un sonido que aún resuena en mis oídos en noches silenciosas. Pero vi a Megan saliendo de nuevo, jadeando. Corremos al tocar fondo y trepamos a la orilla, con el agua goteando de nosotros como una segunda piel. Miré atrás, y lo lamenté. El hombre estaba de nuevo sobre el agua tras nosotros. Su cabeza colgaba de nuevo, pero la levantó agarrando su cabello para enderezarla. Luego, de un momento a otro, desapareció. El agua se calmó. El mundo volvió a la normalidad. Pero Isen nunca emergió. Todo después fue borroso. La policía local recuperó el cuerpo de Laura de la orilla. Hubo funerales, familiares furiosos y afligidos, y yo me ahogué en alcohol, noches perdidas en bares oscuros intentando olvidar. Pero ahora que estoy recordando todo, noté algo extraño cuando los policías recogieron los cuerpos. Ellos evitaban tocar el agua con cuidado, tenían miradas evasivas y sus preguntas fueron superficiales. Creo que ellos sabían algo. Eso fue hace 15 años. A pesar de mis esfuerzos por arruinarlo todo con el alcoholismo, Megan me ayudó hasta que me recuperé, un acto de amor que me salvó. Pasamos años investigando la historia del área, revisando archivos polvorientos en bibliotecas locales, hablando con ancianos del pueblo que contaban leyendas con voces temblorosas, y al fin encontramos un nombre. Elías Thorne. Un minero acusado de abusar niños en los 1850s, Thorne desapareció alrededor de la misma época que el hijo del sheriff local. Mi teoría es que atacó al hijo del sheriff y luego él lo encontró, ató una cadena a su cuello y lo arrojó al lago que llevaría el nombre Evergreen. En cuanto a cómo sobrevivimos cuando nuestros amigos no, nos dimos cuenta de que la diferencia era el colgante de plata que Megan llevaba esa noche, un relicto familiar que brillaba bajo la luna. Hay una cosa más que no mencioné. En el fondo del lago, vi algo asomando del lodo, el extremo de una cadena oxidada. Mientras escribo esto, mi esposa carga nuestro equipo de buceo en el camión. Sabemos dónde está el bastardo. Más importante, sabemos cómo herirlo. Vamos a quemar esa cadena y acabar con él. Pero dejo esto como advertencia por si no volvemos. Si ves a un niño perdido pidiendo ayuda en el lago Evergreen, no intentes ayudarlo.